Señor, venimos hoy ante ti para estudiar, para conocerte más. Te pido que nos ayudes a todos, Señor. Tú conoces la necesidad, tú conoces los enfermos en la iglesia, tú conoces los que están desanimados, tú conoces los que piensan que este año es un año más y no habrá algo nuevo. Pero Padre, los que esperan en ti, Señor, recibirán nuevas fuerzas. Y Padre, gracias, Señor, porque estamos esperando en ti. Así que a esta hora, Padre, te pedimos que tú nos guíes a medida que estudiamos el libro de Ruth y lo que tú nos quieres decir a través de él. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, I'm recording. Ok. Quería compartirles con ustedes entonces slides aquí que tengo para ustedes. Vamos a comenzar con el libro de Ruth. Y para que más o menos entendamos va a ser más que nada un estudio temático, es decir, ¿se recuerdan temas? Los que están estudiando en a lo mejor si no ha llegado a ese libro, eh, es un estudio temático acerca de un tema específico y nos enfocamos en decisiones. No sé si tiene alguien abierto el micrófono. ¿Ya? Ya, ok. Entonces, el primer capítulo es decisiones o tomando decisiones. El capítulo 2 va a ser cambios y riesgos, que lo va a dar Fide. Ruth 3 lo va a dar Mari, que son enseñables, sometidos, cómo seguir el plan de Dios. Y Ruth 4, un resultado o resultados milagrosos, que lo va a dar el pastor. Entonces, les quiero preguntar, si tienen los micrófonos abiertos, ¿cuál es, si ustedes pudieran definir qué es lo que es una decisión, qué es lo que ustedes dirían? Acuérdense, no todos de una vez, tomen tiempo, pueden abrir su micrófono y comentarlo. ¿Qué es una decisión? ¿Qué significa decisión? ¿Nadie? Aceptar un riesgo. Aceptar un riesgo, ok. Tomar acción Una en algo acción, que tienes que hacer, Tomar acción, en algo que tienes que hacer. tomar acción en algo en que debes de hacer, muy bien. ¿Quién más tiene una otra, determinación, una determinación? Ok, Sí, la misma. muy bien. Vamos, ¿qué más? Esa firmeza también puede ser. Firmeza. Ujú. Voy a ponerlo más fuerte aquí. Firmeza. Ok, yo los voy a una llevar. actitud, ¿No hay nadie más que quiera compartir? una actitud, Una actitud. Ay, me gustan las diferentes definiciones que están dando en esta, sesión, primera sesión. Y le voy a decir que según la Reina Valera, decisión es determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa, firmeza de carácter. Y me gustó mucho esta definición porque para tomar decisiones hay que tener una firmeza de carácter. Entonces, cuando vamos a estudiar ahora el libro de Ruth, la intención de este libro, como les dije anteriormente, es más bien temático, que podamos aplicar en forma práctica en nuestra vida diaria lo que nos enseña este libro. Así que vamos a comenzar y ya hemos determinado que son decisiones, según el diccionario y lo que cada uno de ustedes ha compartido. Em, la Biblia está llena de personajes que tomaron decisiones y podemos ver que hay buenas decisiones y malas decisiones. Por ejemplo, tenemos la decisión de Adán de comer del fruto de manos de Eva, ¿verdad? Esa fue una decisión de Adán, como también la de Eva de hablar con la serpiente. Decisiones de Noé de obedecer a Dios. Fue una buena decisión, ¿verdad? Construir el arca. Una mala decisión fue embriagarse con el fruto de la uva, ¿verdad? También, por ejemplo, la decisión de Abraham, dejar que Dios escogiera por él el terreno. Cuando con su sobrino Lot tuvieron dificultades, tuvieron que tomar la decisión de separarse. Entonces, Abraham le dice a Lot que él escoja el terreno. Si tú vas, dice, a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Escoge tú.
y Lot escogió por lo que vieron sus ojos. Abraham dejó que Dios decidiera por él. Así que para que vayan pensando en esto, el hijo pródigo, la decisión ¿cuál fue? ¿Verdad? Antes de irse tuvo la decisión de irse de la casa y querer, fue una mala decisión, ¿verdad? Y querer su herencia. Pero ¿qué pasó después del tiempo? ¿Qué sucedió? Tomó la buena decisión de regresar. Volvió en sí y regresó. Y la decisión del padre al verlo, correr hacia su hijo. Entonces, cada decisión tiene consecuencias positivas o consecuencias negativas. ¿Se recuerda la historia de los 10 leprosos? De los 10, uno decidió volver para darle gracias a Dios. Y de ese se escribe la Biblia. De la mujer del flujo de sangre, una mujer que tomó la decisión contra una cultura con leyes establecidas, por fe se aferró al manto del maestro y como consecuencia esa decisión y esa firmeza de carácter, ¿verdad? Recibió sanidad. ¿Qué tiene que ver esto con el libro de Ruth? Al comenzar un año, nosotros nos enfrentamos con muchas tomas de decisiones. Y quiero decir que Ruth está lleno de decisiones, el libro de Ruth. Y hay personas que toman decisiones a la ligera, otros que por la indecisión nunca toman una decisión. Dice, los que en sí es una decisión, no tomar una decisión, y sufren consecuencias por negligencia o por dejar que otras personas decidan por ellos. Y otros buscan el rostro de Dios, ¿verdad? Para poder buscar una decisión correcta. Al leer la Biblia, cuando termina el libro de Jueces, recuérdense que está Jueces y después de Jueces está Ruth. Entonces, cuando leemos el libro de Jueces, es un libro que decimos que tiene como la nube negra. Pasan tantas cosas negativas en el libro de Jueces que nos deja esa nube negra con cosas terribles que pasan en ese libro. Pero de repente se ve una luz cuando termina Jueces y dice, y es como un diamante, y es el libro de Ruth. Sin embargo, vamos a leer, ¿verdad? Que desde el primer versículo, Ruth, aquí vamos a ir, capítulo 1, versículo del 1 al 5, vamos a ir. Dice aquí, aconteció en los días que gobernaban los jueces. O sea que esta historia, el libro de Ruth, se desarrolla en el tiempo de los jueces. Entonces dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y hubo un varón de Judá, y hubo un varón de Belén de Judá, no sé qué me pasa, un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Al solo comenzar la historia sabemos que ya comenzamos con decisiones. Y sabemos que dice que los días que gobernaban los jueces, si vemos cómo en ese tiempo la gente hacía decisiones, nos toca ver solo un versículo de Jueces para que nosotros veamos que este versículo se repite muchas veces en Jueces para que nos demos cuenta la mentalidad del pueblo de Israel en ese tiempo. Y es en Jueces 21-25. Y dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, en realidad, si vemos la toma de decisiones en el libro de Jueces, nadie prácticamente consultaba a Dios. Y esta historia sucede, se cree que más o menos en los tiempos de Sansón sucede la historia de Ruth. La Biblia no nos dice que él escribió, pero se cree que fue Samuel. Y
y que fue escrita para el pueblo de Israel. Cuando vamos, estos primeros 5 capítulos que les mostré, dice que aconteció los días que gobernaban los jueces. ¿Se recuerdan recién? No había rey en Israel y por la gente hacía lo que a ellos les parecía bien. Pero entonces hubo hambre en la tierra. Y saben que hubo una hambruna, pero no solamente física, por lo que leemos en el libro de Jueces, sino que también hubo una hambruna espiritual. Cuando nos alejamos de Dios, cuando no nos sometemos a Dios, hay una sequía en nuestros corazones. Y dice que un varón de Belén, y si vamos a la palabra Belén, significa la casa de pan. La casa del pan. Qué ironía. Hubo una hambruna en la tierra, ¿verdad? De Belén en la casa del pan. Y dice, un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos. Aquí Elimelech tomó la decisión, podemos decir por la hambruna, ellos decidieron irse de la casa del pan a Moab. Y vamos a ver en eso más adelante. Dice que él se fue a morar en los campos de Moab. Belén, les dije, significa casa de pan, la casa del pan, y Judá también significa alabanza. Él se fue de donde se supone que habría pan o hay pan, y de alabanza a irse a morar a los campos de Moab. Si vamos a la escritura y si se recuerdan, los moabitas vienen de la relación de incesto entre Lot y una de sus hijas. Por lo tanto, también vemos que los moabitas no se sometían al Señor y por tiempo, incluso el rey de Moab trató de maldecir y contrató a Balaam para que maldijera a Israel. Entonces, para que veamos cómo se fueron de una tierra que Dios les prometió a Israel a una tierra que quería maldecir a Israel. Entonces, él decide esto. No sabemos, la Biblia no nos dice si él oró, si él buscó el rostro de Dios, solo sabemos que él hizo esta decisión, ¿verdad? Y dice que, y por lo que vemos en estos versículos, primeros 5 versículos, vemos que no le fue muy bien. El nombre de aquel varón era Elimelech. Y es increíble que el nombre Elimelech, ¿sabe lo que significa? Mi Dios es rey. Pero yo me pregunto, Elimelech, su propio nombre declaraba que Dios era rey. ¿Realmente está buscando la soberanía de Dios en sus propias decisiones? Y dice, y el de su mujer Noemí, que se llamaba placentera. Tú sabes como la traducción, por así decir, agradable. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, que era enfermizo y como débil. Esos son los nombres de ellos, efreteos de Belén de Judá. Y después dice, llegaron a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y ahí vemos lo que empieza a suceder. Elimelech muere. Cuando vemos esto, este mismo proceso de tomas de decisiones de Elimelech, como los jueces, sin consultar a Dios, ¿fue una buena decisión mudarse a Moab? El Señor les había dicho al pueblo de Israel, recuerden que ellos tenían la palabra de Dios, y si vamos a Deuteronomio 23:3-6, dice 23:3-6, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balán, hijo de Beor de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. ¿Cómo Elimelech se iba a mudar a un lugar que Dios dijo que no habría no habría paz en ese lugar por haber querido maldecir al pueblo de Dios? Realmente como tú mudarte a un lugar donde no te aprecian y donde saben que son tus enemigos. Irte de la tierra prometida a un lugar que Dios no había preparado para ti.
Elimelec hace esta decisión. ¿Y qué tipo de peligros podía enfrentarse ahora Elimelec? O expuso a su familia por irse a una tierra a la que Dios no quería que se fueran. Decimos, en los días en que gobernaban los jueces, hemos dicho que en Israel era una época sin ley, ¿verdad? Como vimos en el versículo, no había autoridad central, no tenían rey ni gobierno. Un ciclo de liberación seguido de desobediencia, opresión, se repetía una y otra vez. Ese era el tiempo en que vivía Israel y los jueces. En general, el pueblo no tenía mucha memoria para seguir a Dios. Se les olvidaba que Dios los perdonaba, los bendecía, los liberaba y después volvían a hacer lo que querían. Las tribus estaban poco unidas en Israel y lo más revelador es que Jueces repite en varios lugares la frase de que cada uno hacía lo que le parecía bien. Los últimos capítulos de Jueces describen varios ejemplos terribles de lo que sucede cuando la gente toma decisiones basadas en su propia moralidad y entendimiento en vez de que en la voluntad de Dios. Aquí dice en este versículo efreteo, eran personas de Éfrata, que la Biblia nos dice que estaba asociada con Belén al sur de Jerusalén. La palabra Éfrata o en hebreo significa fructífero. Ellos se fueron siendo un pueblo fructífero, aunque estaban pasando por pruebas por la desobediencia y se van a Moab. Dice que Belén, basada en lo que significaba casa de pan, y su familia cayeron en esta misma trampa de tomar una decisión basada en lo que era correcto a su parecer, a sus propios ojos. Una hambruna había descendido sobre la tierra, así que deciden marcharse a Moab. Moab está solo, dice, bueno, está a una cierta distancia, cerca al lado oriental del Mar Muerto. El viaje habría sido incómodo, pero se hubiera podido completar en unos pocos días de caminata a buen ritmo. Después le explicaré un poquito más. Bueno, la causa de que ellos se fueron fue por abandonar el hambre. Sin embargo, no vemos que oraran o consideraran realmente la voluntad de Dios, aunque no es imposible, al menos en apariencia, intentaran averiguar la voluntad de Dios. La evidencia apunta, en lo que leemos en esta historia, de que esta decisión fue tomada en la carne. ¿Por qué decimos esto? Porque ya Dios les había dicho al pueblo de Israel, ustedes son una nación santa, apartada para mí. Entonces, y él dijo que si seguían sus palabras serían benditos, ¿verdad? En Deuteronomio 28, si van del 1 al 14, no lo quise poner porque es muy largo, el Señor habla de la bendición que hay por bendecirlos, ¿verdad? Y que los iba a prosperar. Podemos ver que, según dice, en otras palabras, evaluaron las alternativas y según su propio entendimiento decidieron partir a ir a Moab. Y aquí algunos factores que deberían de haberse considerado antes de tomar esta decisión. Dios había conducido al pueblo de Israel a la tierra prometida. Si Dios te sacó de Egipto y te mandó a Israel, ¿por qué vas a salirte de Israel e irte a Moab, a un pueblo que Dios no había aprobado? Dios les había prometido bendecirlos, como les dije, Deuteronomio 28, 1 al 14. En el Antiguo Testamento, las bendiciones físicas tendrían que ver con la obediencia y la disciplina o opresión tendrían a seguir la desobediencia. Por lo tanto, la solución a la hambruna no era que se fueran a Moab. ¿Cuál era la solución para la hambruna en Israel o en Belén? Es que se arrepintieran. Es que buscaran el rostro del Señor. La solución no era irse donde estaban los paganos, era invocar el nombre de Dios. El problema era principalmente espiritual y no geográfico. Elimelec debería haber buscado a Dios, la liberación en él, en Dios, y no en Moab, que se había rebelado contra Dios en más de una ocasión. Otro punto es que Dios había advertido repetidamente a Israel sobre la idolatría y también sobre los peligros de casarse con mujeres extranjeras que adoraban ídolos. Ven aquí, vimos la historia que los hijos llegaron a los campos de Moab. En el 3 muere Elimelec, marido de Noemí. En el 4 habla, dice, los cuales por los dos hijos tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth.
y habitaron allí 10 años. ¿Qué les había advertido el Señor acerca de casarse con mujeres idólatras o fuera de Israel? Y vamos a ver aquí en Deuteronomio 7, 1 al 4. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y en el 3 dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. ¿Y qué dice? Y te destruirá pronto. Como la decisión de ir hacia un pueblo que no era aprobado por Dios tuvo malas consecuencias. Dice que tomaron para sí mujeres moabitas. Imagínense, vivieron 10 años ahí y nuevamente esto no fue una obediencia a Dios. Dios ordena a los israelitas que no se casaran entre las naciones paganas que los rodeaban. Pero yo les pregunto, ¿cómo podemos discernir la voluntad de Dios? Y aquí una pregunta muy importante y común para nosotros. Muchas veces, incluso nosotros como creyentes, dejamos a Dios fuera del proceso. Hacemos la decisión y luego invitamos a Dios para que la bendiga, sin haberle puesto a Dios en manos de Él lo que era su decisión. Y hay algo bien importante, que Dios había previamente dicho a Elimelech o al pueblo de Israel. ¿Qué Dios nos ha dicho previamente? Dice que muchas veces, incluso los creyentes, dejamos a Dios fuera del proceso de tomar decisiones, como parece que hizo Elimelech. ¿Qué nos dice Santiago? Y saben que esto es algo que muchas veces el pastor y yo vamos y visitamos personas. Muchas personas nos piden consejos o decisiones y siempre es importante poner a Dios primero entre todas las cosas, pero al final nos damos cuenta que cada persona tomará su decisión. Y muchas veces deciden tomar la decisión que les parece y no la decisión que Dios previamente ha dicho ya en su palabra. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué dice Santiago 4:13 al 14? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíamos de decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Me recuerdo que mi esposo vio un programa de televisión que se llama, ¿cómo se llama? Estos que venden por las calles, American Pickers. Ellos van a lugares y compran antigüedades y tú ves que van en el camión ellos hablando y uno de ellos al parecer adquirió algo que va eventualmente a tener mucho valor. Y al ver la serie vemos que el hombre dice, no, yo esto lo voy a guardar porque esto va a valer mucho, mucho. Al final ese hombre ya murió. Ese es un capítulo que está grabado. Y él ya estaba haciendo planes con su vida y con todo el dinero que ha ganado, con todas las cosas que ha comprado, que con tanto valor. ¿Y de qué le sirven? Sí, cuando Dios te llama, Dios te llama. Es importante hacer las decisiones correctas y que podamos decir si Dios quiere y encomendar nuestras vidas al Señor. Cuando vemos estos pasajes, la gente ve una oportunidad de negocios y hace un plan, todo sin siquiera intentar consultar al Señor o averiguar su voluntad. Por tanto, el primer paso debe ser que querramos conocer la voluntad de Dios. Y les pregunto, ¿ustedes quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas? Es el deseo de nosotros como iglesia, como individuos, como familia, tomar decisiones de acuerdo a la voluntad del Señor. Pues vamos a ver aquí cinco aspectos para considerar mientras buscamos la voluntad de Dios. Hay 5 aspectos a considerar al buscar la voluntad de Dios. Y estos 5 sería, por ejemplo, la Biblia, que dice, ¿qué dice la palabra de Dios?
la oración. ¿Has orado? O realmente le pedimos, oye, ora tú y delegamos la oración a otras personas cuando en realidad uno es el interesado por aquellas decisiones. ¿Se está sometiendo a los planes de Dios o simplemente le está pidiendo que bendiga los suyos? Señor, decidí comprar esto, por así decirlo. Me muevo por fe, Señor, pero no tienes ni un centavo en la cuenta. Eso no es fe, es irresponsabilidad. ¿Has consultado con el Señor para tomar esa decisión? O después que lo compraste, estoy dando solamente un ejemplo, dijiste, Señor, por favor, bendice mis finanzas. ¿Es esto el orden correcto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Has orado al respecto de la situación? Consejo, este es uno de los 5 aspectos. ¿Has pedido su opinión a otros creyentes piadosos? A gente madura en la fe, a gente que tiene experiencia en Dios y que sabe que tiene una vida consagrada. Pero mucha gente busca consejo a aquellos que lo apoyarán. Es beneficioso preguntar a personas que usted sabe que le darán la verdad, aun cuando sea difícil de aceptar. ¿Cuántos dicen amén? No hay ningún, ahí no veo, no escucho Amén. un amén. Pero a veces vamos a personas que sabemos que vamos a adquirir un sí a nuestro deseo. Y una de las cosas de la palabra de Dios que nos enseña es que Dios quiere que seamos enseñables y que podamos aceptar el sí de Dios como el no de Dios, porque Él quiere lo mejor para nosotros. El consejo es importante, buscar a personas que aman a Dios, que saben que son obedientes y que van a ayudarte en tu decisión. Perdón, circunstancias. Examinar las circunstancias. Yo veo en vidas de personas, no estoy juzgando, que Dios está diciendo no, 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 y parece que ya está gritándolo. Sin embargo, las personas van contra este no de las circunstancias y va contra, y al parecer que no se está escuchando lo que aparentemente lo que Dios está diciendo. Me recuerdo cuando mi esposo y yo nos íbamos, pensábamos casarnos. Estábamos de novio, nuestros padres no estaban de acuerdo. ¿Qué dice la Biblia? Que necesitamos honrar a nuestros padres. Así que decidimos poner nuestros planes a un lado y empezar a buscar la voluntad de Dios. Y dijimos, Señor, si esta es tu voluntad, nuestros padres van a cambiar de opinión. Empezamos a leer la Biblia, empezamos a buscar en oración, buscamos el consejo de personas que nos apoyaban como pastores, que querían lo mejor para nosotros, sea sí, no, lo que el Señor les guiara, las circunstancias. Y al final de todo esto, cuando vimos que nuestros padres accedieron, supimos que era la voluntad de Dios, porque Dios no iba a ir contra su palabra. Honra a tu padre y a tu madre. Y nosotros queríamos hacer las cosas correctamente. Ayunamos ambos y buscamos el consejo de Dios. Y Dios fue el que dijo sí. Por eso cuando es nuestro aniversario, yo digo, Señor, aquí somos los 3, porque nosotros te pedimos permiso. Así que estamos los 3 aquí y te damos gracias porque tú eres parte de este pacto. Las circunstancias pueden ser usadas por Dios, pero saben que estos 5 aspectos deben funcionar juntos. No puedes tomar solamente las circunstancias, tienes que estar con la oración, tienes que estar con la Biblia y tienes que estar con los consejos. Y el último, libertad en Cristo. Voy a decirles algo. Su decisión tu decisión son tus consecuencias. Es decir, mis decisiones tienen que ser mis consecuencias. Si son de bendición, gloria a Dios, pero si son de problema, también son mis consecuencias. Y muchas veces veo personas que deciden, por ejemplo, vivir una vida sin un orden y después tienen que otros pagar las consecuencias de la misma familia de los propios errores de ellos, porque no asumen la responsabilidad. O sea, cada decisión que hacemos, tenemos que asumir también las consecuencias, ¿verdad? No sé si me explico por ahí, pero es importante tomar decisiones correctas. Como les dije, si usted está buscando cuidadosamente la voluntad de Dios en cada una de las cuatro áreas anteriores, entonces usted tiene la libertad en Cristo de decidir. Y si aún así usted pudiera equivocarse, Dios dice que por muy torpe que seamos, Él nos va a enseñar cuál es su perfecta voluntad y Él mismo va a cerrar la puerta. Así que no les dan gracias de que podemos confiar en Dios
que aún en nuestra debilidad, en nuestros errores, podemos confiar en Él, aún en nuestras decisiones. ¿Cuál es la aplicación? Siempre que enfrente una decisión importante, siga el proceso. El proceso de los 5 pasos anteriores, Dios debe ser lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo último, ¿verdad? Hasta lo último, cuando considera hacer algo. Mientras tanto, si actúa por iniciativa propia, ¿verdad? No nos debería sorprender que enfrentemos malas consecuencias. Cuando hablamos de los hijos de Elimelech y Noemí, vemos que sus propios nombres dados fueron fatales, ¿verdad? Dice de enfermedad y agotamiento, enclenque o lúgubre, débil, enfermizo. Todos estos nombres significaban el nombre de sus hijos. Entonces no nos puede extrañar que vemos que ellos mueren a temprana edad por una enfermedad. Estos muchachos lucharon contra la mala salud desde un principio. Cuando el esposo y los hijos de Noemí murieron, ¿se imaginan? Ella lo perdió todo. Y para una viuda, además sin hijos, era estar entre las clases más bajas y desfavorecidas del mundo antiguo. No había nadie que la pudiera mantener y tenía que vivir de la generosidad de extraños. Noemí no tenía familia en Moab y nadie más para ayudarla. Era una situación desesperada. El esposo, al morir, no sabemos, como la historia no nos da detalles, pero sabemos que él tomó una decisión, ¿verdad? Y aunque el texto no nos da ni siquiera la causa exacta de la muerte, todo el relato indica que puede ser que esta fue la disciplina de Dios sobre una familia que no le buscó primero. La propia Noemi llegó a la conclusión de que Dios la estaba afligiendo. Todo el libro de Ruth, tal como está escrito, podría verse como una importante lección. Cuando actuamos por iniciativa propia y nos apartamos de la voluntad de Dios, entonces sufrimos consecuencias negativas. Pero cuando volvemos de nuevo a la voluntad de Dios, seremos bendecidos, porque Deuteronomio dice 28, si le obedecemos, seremos bendecidos. Es interesante, ¿verdad? Que Belén significa la casa del pan, ¿verdad? Dejaron la casa del pan y miraron al mundo, a Moab, para satisfacer sus necesidades. Si lo piensan así, dejaron la casa del pan y buscaron en el mundo que el mundo pudiera satisfacer lo que Dios prometió que haría. De manera similar, Jesús es nuestra fuente. Él es nuestro pan de vida. Si lo dejamos para seguir nuestro propio camino, no estaremos satisfechos. El hecho es que cuando la familia abandonó la tierra prometida y se adentró a una tierra que adoraba ídolos, sobrevino el desastre. Cuando Noemí finalmente regresó a Belén, cuando regresa, el favor de Dios entonces volvió con ella. Si vamos a, perdón, más adelante, dice aquí, entonces, el versículo, voy a moverme aquí un poquitito. Dice, seguimos adelante, 6 al 10, dice, entonces se levantó, esta es Noemí, después que murieron sus hijos y su esposo, dice, entonces se levantó con sus nueras. Esta acción de levantarse indica que ella estaba determinada. Se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Ella estaba trabajando en los campos de Moab, ¿verdad? Estaba trabajando en el mundo, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Imagínense la buena noticia de que en el otro lado, ¿verdad? El lugar que ella había dejado, Dios les había visitado y se lo perdió. ¿Cuántos de nosotros estamos mirando para todas partes buscando la bendición de Dios, buscando algo sobrenatural cuando Dios ya nos ha llamado a este lugar donde Dios nos ha puesto para darnos la bendición? Y pensamos que si nos vamos a otro lugar, por nosotros mismos vamos a conseguir esa bendición y después cuando escuchamos, no, Dios fue y visitó. No, me lo perdí, ¿verdad? Estoy nada más que diciendo como un ejemplo, pero ella oyó
en el campo de Moab, en el campo de la idolatría, que Jehová había visitado a su pueblo. Desde la lejana Moab, Noemí escuchó una buena noticia. Dios estaba haciendo cosas buenas en Israel. Ella quería ser parte de las cosas buenas que Dios estaba haciendo. Y eso que ella no tenía WhatsApp. Imagínense cómo la información fue tan rápida, ¿verdad? Yo me imagino que ella estaba después de escuchar que la gente ya murmuraba en Moab, que Dios había visitado Israel, que el pan había visitado con pan, que ya no había hambruna. Nuestra vida debería ser que otros quieran, cuando vean en nosotros nuestra vida, quieran volver al Señor con solo mirar nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro caminar con Cristo. Debe ser algo que inspire a otros que digan, yo también quiero eso, yo también quiero esa bendición, yo también quiero ir donde ellos están, ¿verdad? Dice que aquí en este versículo, después que dice, salió pues del lugar, esto en el versículo 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá, a la tierra de la alabanza. Recuerden, Judá significa alabanza. Salió pues del lugar donde había estado. Esto hace diferente a Noemí de muchas otras personas. Muchos escuchan de las cosas buenas que están sucediendo en la vida de los demás, en la vida de los creyentes, y solo desean poder tener algo de eso en lugar de salir a recibirlo. Noemí pudo haberse quedado en Moab toda su vida deseándole que las cosas fueran diferentes, pero hizo algo para recibir lo que Dios tenía para darle. Y yo pienso que eso es parte de una decisión en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? Anhelamos un avivamiento, anhelamos estar más cercanos de Dios, pero nos estamos levantando, estamos caminando en contra del mundo, yendo hacia la tierra prometida. El deseo de Noemí, a pesar de todas sus circunstancias, era volver a la casa del pan, a la casa donde Dios les había dado ese lugar para vivir como pueblo, esa tierra prometida. Perdón. Noemí decidió finalmente regresar a su tierra y podemos ver que quizás su fe estaba un poco decaída, había perdido. ¿Cuántos seres queridos? 3. Ella oyó que el Señor había visitado a su pueblo y por eso se levantó y volvió a la casa del pan, vacía en el tiempo de la siega, porque ella decía, yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Eso dice más adelante en algunos versículos. Noemí tomó la difícil decisión de abandonar a Moab, sinónimo del mundo, y regresar a Belén. Varios otros factores podrían haberla desanimado a regresar. Podría haber tenido miedo de enfrentarse a su gente en Belén, quizás recibir críticas de desaprobación. Por lo general es más fácil quedarse donde uno está que moverse. No hacer nada es más fácil que hacer algo al respecto. No sé si algunos están escuchando ahí, pero muchas veces decimos, ya esto está así, no podemos hacer nada al respecto y hay tan poca motivación para levantarnos y caminar en dirección de Dios, en vez de tener un sentido fatalista cuando no deberíamos tenerlo, cuando tenemos al Dios de toda esperanza. Abandonar Moab significaba para ella dejar atrás todo lo que había construido en Moab, como una casa, a lo mejor amigos, y también significó dejar a una de sus nueras. Cabe señalar que Noemí estaba completamente decidida a regresar a Israel, incluso cuando creía que le costaría a sus dos nueras. Toda la familia que le quedaba se mantuvo firme en su decisión de regresar. Si vemos aquí adelante, dice en el versículo 8, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo. Otra decisión, Noemí le dice a sus nueras que vuelvan a la casa de su madre. Y Noemí, ora por ellas. Acuérdense que los moabitas adoraban ídolos, pero Noemí oraba a Jehová
al Dios verdadero. Y ella ora por ellas. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo, por sus maridos y con ella, y con su esposo, ¿verdad? Os conceda Jehová que halléis descanso. Para Noemí, tener un marido era descanso. ¿Por qué? Porque en esos tiempos las mantenían a las mujeres, ¿verdad? Tener un esposo era seguridad, como tener un hijo para una viuda era algo importante. Entonces dice, cada una en casa de su marido. Luego las besó, todavía no había muerto su esposo, no tenían marido, luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Imagínense, dos moabitas deciden irse con Ruth. Ella dice en el versículo, si ven ahí, eh, vamos ahí, que ella dice que se vayan. Sin embargo, dice que ella, quizás Noemí sentía una culpa particular. Déjame 4. Me estoy perdida aquí. Dice Noemí que quizás ella sentía que la mano del Señor estaba contra ella. Si vemos más adelante en el versículo, dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Recuerden que la costumbre judía era que si moría un hijo, otro de sus hermanos que fuera soltero podía casarse con la viuda para que le diera un hijo y conservara el nombre del difunto, ¿verdad? Pero ella dice, si tuviera hijo, volveos, hijas mías, dice, e idos, porque yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí, yo no sé la historia, estoy especulando, por favor no diga nada, pero no sabemos si Noemí también fue parte de esta decisión de salir de Israel. A veces las mujeres podemos presionar, podemos decir, no, mijito, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer algo, ¿verdad? Aquí no hay para comer para los niños, o no sé, y a lo mejor ella tenía algo que ver. ¿Hay algún amén por ahí? No lo sé, pero bueno. Esto obviamente pesaba mucho en el corazón y la mente de Noemí, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella sentía que la calamidad que le sobrevino a su familia se debía a que fueron desobedientes, probablemente al dejar la tierra prometida de Israel y casar a sus hijos con mujeres moabitas. Quizás Noemí sentía una culpa particular, tal vez, como dije, tal vez presionó a su marido y también presionó a sus hijos para casarlos. La mano de Jehová ha salido contra mí. A pesar de este sentimiento, Noemí decide regresar a la tierra de Israel y regresa a su Dios sabiendo que la respuesta es acercarse a Él y no alejarse. Dice aquí la escritura que cuando dice que la mano de Jehová ha salido contra mí, no acusó a Dios de que Dios estaba haciendo algo malo contra ella. Ella reconoció el control de Dios y de las circunstancias de su vida. Dios estaba en control. Él es un Dios bueno que bendice. Lo que Noemí no podía ver es que la mano de Jehová saldría en su favor en breve, porque este es solamente el primer capítulo. Estamos viendo una viuda, una mujer que ha perdido sus hijos, un corazón destrozado, y lo único que ve en estos momentos es que la mano de Jehová ha salido contra ella. Ella no acusó a Dios de que estuviera enojada contra Dios o decidió me voy a ir lejos de Dios porque Dios no se merece mi atención. Más bien, ella decide que confiaba en Dios y en su soberanía para volver a Belén. Dice, y aquí vemos que sus nueras, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, dice, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, y ¿qué dice? Y a sus dioses. Aquí vemos que Noemí, cuando ella trata de, Orfa quiere también quedarse con ella y Noemí la convence la segunda vez, vemos que Orfa en realidad la amaba a Noemí, pero sin embargo,
Su corazón todavía pertenecía a Moab, a su pueblo y a sus dioses. Y ella dice, y le dice también, Noemí, vuélvete tú para Ruth tras ella. Aplicación, si podemos ver una aplicación, si se siente vacío, si tú te puedes sentir vacío, perdido, sientes que quizás la mano del Señor ha salido contra ti, puede que necesites volver a la fuente. En vez de mirar hacia lo que el mundo te ofrece como solución, darte la vuelta y mirar hacia el Señor, que Él es la fuente de todo bien. Tal vez hayas tomado una decisión equivocada de mudarte a una ciudad o aceptar un trabajo. Puede que estés buscando en el mundo la satisfacción de alguna necesidad. Ven al Señor y dile, por favor, lléname, fortaléceme, dirígeme, te necesito. Solo tú puedes saciarme. Él es el pan de vida, Él puede fortalecerte y sostenerte. En Oseas 10:12 dice, Oseas dice, yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover su justicia sobre ustedes. El Señor nos anima a través de su palabra que puede que necesitemos dejar el lugar actual o el trabajo actual. Estoy solamente poniendo ejemplos, pero y que quizás vengamos a Dios con las manos vacías, pero Él podrá llenarnos. Él nos llama a que haremos la dura tierra de los corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor. Nuestros corazones se endurecen. No sé si ustedes, pero muchas veces he tenido el Señor, sensibilízame, dame amor por los perdidos, dame amor para veces por los que no tengo. Entonces yo digo, el Señor nos llama a que haremos la dura tierra de los corazones y que plantemos buenas semillas. Y dice, y levantarán una cosecha de amor. Lo encontré tan bonito que quería compartirlos con ustedes. ¿Qué podemos aprender de estas lecciones? Orfa volvió, tenía amor por su suegra, pero tenía su corazón, como dije, todavía en Moab. Orfa debía haber estado destrozada, la otra no era, ¿verdad? Ella tenía un apego a Noemí, pero no era tan fuerte como para dejar todo lo que conocía. Al final fue más fácil para ella volver a todo lo que conocía y con lo que estaba familiarizada. En resumen, su amor no era un amor ágape, era un amor fileo, era un amor fraternal. Sentía ternura por Noemí, pero no la amaba incondicionalmente. Pero ¿cómo podía hacerlo si no conocía al Señor? ¿Cómo podemos pedirle a alguien que ame incondicionalmente si no conoce al Señor? Solo aquellos que conocen a Dios, que Dios es amor, podemos pedirle ese amor que es incondicional, que perdona, que da un espacio para que seamos transformados y podamos pedirle a Dios que cada día nos llene de amor por los demás. Ciertamente que Orfa tenía en su corazón esos dioses que le impedían amar como amaba Ruth. De esto podemos aprender que una persona solo puede amar incondicionalmente si tiene una relación con Dios, a menos que Dios nos haya transformado. Al final seguiremos eligiendo el yo por encima de los demás cuando todo esté en juego. Cuando somos egoístas, entonces en realidad no mostramos el amor de Dios. Bueno, vemos en la palabra que Dios también disciplina. Y muchos creen que lo que sucedió a Noemí y a Elimelech en realidad fue disciplina de Dios. ¿Y qué dice Hebreos 12:5-7? ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si nosotros vemos, y yo sé que muchos de los que están aquí en el cuarto o ahí en sus casas, tienen hijos y los disciplinan porque los aman.
¿cuánto más Dios no nos va a disciplinar? No porque quiera hacernos sufrir, sino que quiere corregirnos y quiere mostrarnos muchas veces que ciertas decisiones en nuestra vida nos van a perjudicar y que Él podría milagrosamente quitar las consecuencias, pero cuando somos advertidos por Dios, cuando tenemos su palabra y tenemos estas 5 facetas como para poder buscar su voluntad, nosotros tenemos la posibilidad de escoger lo bueno y pidiéndole al Señor que nos ayude para siempre poder escoger lo que Dios quiera. Vamos a seguir hacia adelante y dice Ruth 1, 16 al 18, son 22 versículos, así que ya vamos, dice, respondió Ruth, la otra nuera, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Recuérdense, Ruth es moabita, ¿verdad? Iré yo, dice, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y es muy interesante como vemos que respondió Ruth. Vemos que en el corazón de esta otra nuera, ¿verdad? Nuera. Vemos que usa la palabra Dios. En otra versión dice Jehová. Usa el nombre Yahweh, que no era usado por personas paganas. Sin embargo, vemos que Ruth había tenido de alguna manera una experiencia con Dios por el resultado de su relación con Noemí. Dice, este versículo se usa mucho en bodas. No me ruegues que te deje, me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Y dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga, y dice aquí Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Este amor de Ruth era incondicional, había tenido un conocimiento de Dios que quizás no pleno, pero cuando ella habla, son palabras poderosas que quedaron plasmadas en la Biblia y un libro de la Biblia tiene el nombre de Ruth. Quiere decir que Dios usó a esta muchacha de una forma poderosa, aún haciendo parte de los moabitas. Dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Es interesante que estos versículos vemos una de las mejores expresiones de compromiso en toda la Biblia. Y me dio risa porque mientras estudiaba esto y ponía highlights, ¿sabes? Salía la palabra expresiones de compromiso. Y ayer estábamos hablando que esta palabra no es muy popular. La gente no quiere comprometerse con nadie, ¿verdad? La gente ahora quiere vivir juntas, no quiere casarse, no quiere comprometerse con Dios, no quiere comprometerse a servir. Y sin embargo, aquí vemos un ejemplo de un compromiso. Ruth deja todo, deja hasta su propia familia por seguir a su suegra, al Dios de su suegra y al pueblo que es la tierra prometida. Yo no sé cómo su experiencia habrá sido con sus suegras, pero la mía fue muy especial. Y podía un poquito identificar de que viendo a una mujer que ama a Dios, la mamá de mi esposo amaba mucho al Señor, mi suegro también, pero al tener una relación con ella, de orar juntas, de poder aprender de ella, una mujer que fervor de Dios en su vida, no había duda poder seguirla. Y le doy gracias a Dios por esa experiencia de poder tener mujeres en mi vida que aman a Dios y que son imitables. Pienso que cuando Ruth vio a Noemí, impactó su vida. Algo sucedió para que ella pudiera dar este pacto, que así me haga Jehová y aún me añada que solo en la muerte hará separación entre nosotras dos. Ella estaba comprometida con su suegra de poder seguir adelante y apoyarla. Ruth tenía poco conocimiento de Dios, del Dios verdadero, el Dios de Israel, pero sabía que Él era un Dios de equidad y justicia, por lo que podía ser invocado a hacer y hacerlo a Él responsable de esta promesa. El uso de este nombre por parte de Ruth sugiere que no solo se ha comprometido con Noemí, sino que también se ha comprometido con el Señor. En el versículo 16
que aquí dice, afirma esto diciendo que tu Dios será mi Dios. Noemí no era perfecta, pero estaba claro que la vida que su vida como suegra y su ejemplo tuvieron un gran impacto en Ruth. Qué bueno es saber que Dios puede usar incluso a pecadores como nosotros, imperfectos, para atraer otros hacia Jesús. Estos versículos hablan del carácter firme que también tenía Ruth, como también lo tenía Noemí al volver. La clave que se ve en Ruth es el amor incondicional. Y si nosotros vemos esto, este amor incondicional debería expresarse en nuestra familia, en nuestros cónyuges, en nuestros hijos, donde luchamos juntos para acercarnos e ir hacia la tierra prometida, esa Canaán celestial que Dios nos ha prometido. Dios quiere que cumplamos nuestras palabras, que cuando hacemos un pacto, cuando nos casamos o con nuestros hijos al criarlos, que nosotros no nos volvamos atrás con las promesas que hemos hecho a Dios. Dice en la Biblia, me llamó mucho la atención, Salmo 15, 5, del 1 al 5b de la Nueva Traducción Viviente, dice, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable, dice, y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados, esa gente permanecerá firme para siempre. Aquellos que mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados. Si hemos dicho al Señor, Señor, te seguiré, esa decisión que hicimos tenemos que, con la ayuda de Él, cumplirla. Tomamos una decisión de seguirlo y vamos a sufrir buenas consecuencias. Pero si nos apartamos del camino y buscamos en Moab o buscamos en el mundo, vamos a tener también consecuencias negativas. Y esta es ya una de las últimas partes. Y dice también la palabra, y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Ya vemos a Noemí y Ruth caminando. Pues ellas dos, dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y voy a dejarlo hasta aquí. Cuando vemos, llegaron a Belén, quiero mostrarle una cosita aquí que encontré. Miren el mapa. ¿Dónde está Moab y dónde está Belén? No es que había que caminar 10 cuadras. Les voy a decir, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. La distancia entre Moab y Belén es de 1878 millas, 80 kilómetros. En la época de Ruth y Noemí, el viaje a pie tomaba entre 7 y 10 días. El recorrido era difícil y escarpado. Requería cruzar el río Jordán y superar o ir por arriba y superar un desnivel de más de 600 metros o 1968 pies. Era un largo camino desde Moab a Belén y la mayor parte era de su vida. Podemos imaginarnos a Ruth en el camino preguntando a su suegra acerca de Dios de Israel y de la tierra de Israel. Y en tiempo, imagínense, ellos viajaron de Moab a Belén en tiempo de los jueces. Si vemos el libro de jueces, al final era terror viajar. Una de las historias cuentan como una mujer fue abusada y el mismo esposo, el que en realidad ella era la concubina, la corta en 12 partes y la manda a las tribus porque era tal la maldad en Israel. Entonces, dos mujeres viajando. Aquí dice en la palabra, y que hasta que llegaron a Belén, llegaron a la casa del pan. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? A mí me tocó eso, toda la ciudad se conmovía por causa de ellas. Belén era solamente una pequeña ciudad. Todos conocían a todos y recordarían a aquellos que se habían ido años atrás. Se supone que 10 años. Yo me recuerdo cuando mi mamá falleció y ella falleció aquí y tuvimos que llevar el cuerpo a Chile. Y me recuerdo que, no puedo decir toda la ciudad se conmovió, pero sí todo el vecindario se conmovió.
de haber salido papá y mamá para visitar y pasar Navidad con nosotros y antes de Navidad solo volver con papá porque mami, el Señor se la había llevado. Todos nuestros vecinos se conmovieron al ver a mi papá, a la familia. Y yo me ponía en la historia, no sé, y decía, qué duro debe haber sido para Noemí. Y sentir que llegaba con manos vacías, porque sintió que lo perdió todo. Entonces dice aquí, y ella le respondía, no me llaméis Noemí. Acuérdense que Noemí significa placentera, sino llamadme Mara, que significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y esto es increíble también porque ella vuelve y ella es honesta en cuanto a lo que le ha sucedido. No me fui a Moab y mira, vine con lo último. Oh, no, allá tenía hasta criadas. No, me fue mal. Cuando me fui de la casa de pan y me fui a Moab, me fue mal, ¿verdad? Cuando hice esta decisión de alejarme de donde Dios me había puesto, me fue mal. Y dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ven aquí, dice, yo me fui llena. Ella estaba llena, pero dice, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Eso es lo que veía ella. ¿Por qué me llamáis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Dice, Noemí usó esto para decirle al pueblo de Belén que su tiempo lejos de Israel y lejos de Dios de Israel no había sido agradable, sino amargo. Noemí no era una farsante, no iba a llegar y pretender que todo estaba bien y que Moab fue la tierra del agrado. Iba a ser honesta y decir, aquí estoy y mi vida ha sido amarga. No aparentó lo que no era. Noemí regresó, pero su actitud aún no era la correcta. Cambió su nombre a Mara, que significaba amarga, en lugar de volver al Señor con un espíritu dulce. Ella todavía estaba aferrada a aquellas cosas que la amargaron, como lo que le había sucedido. Una persona que no puede ser verdaderamente restaurada si no deja que Dios la llene y dejar toda amargura y toda emoción equivocada dentro de ella. Hay personas que, no sé si a mí nomás me ha tocado conocer, pero hay personas que no se hacen responsables de sus propias decisiones. Y dice, bueno, la vida me ha tratado así y se han vuelto amargados, pero no están buscando a Dios, pero se justifican de su amargura. Hace poco estuve hablando con alguien y me contaba de un caso que había sucedido y era una persona, una chica que está haciendo muchas malas decisiones y después se va a las personas que ha afectado, le dice, oye, perdóname, pero la verdad es que como yo estoy con medicamentos, yo no soy responsable de lo que digo y hago. Y yo digo, eso es bien fácil. Poder herir y no tomar responsabilidad de nuestras decisiones. Aquí vemos que en la historia que en cierta forma Noemí vuelve porque sabe que tiene que volver a la casa del pan, a la casa que nunca debió haber salido con su esposo. Necesitamos todos sanidad interior. Y ahí no sé si hay un amén ahí también. Todos necesitamos sanidad interior. Necesitamos dejar ir nuestra propia voluntad y opiniones y emociones que son negativas sobre cómo Dios debe trabajar en nuestras vidas y en las vidas de otros. Algunas personas pueden pedir perdón, pero solo para estar en paz con su propia conciencia y no necesariamente estar en paz con Dios. ¿Cuál sería la aplicación? Examinemos nuestras propias actitudes y emociones. Si usted ha llegado a ser amargo o resentido hacia una persona o hacia Dios, entonces haga la decisión antes de que usted pueda ser llenado espiritualmente. Usted debe de tratar con esa amargura y entregársela a Dios. No cambie su nombre, pídale a Dios que cambie la actitud. Amén. Dice, es propio de la naturaleza humana mirar el lado malo de las cosas. Noemí dijo que había vuelto. Dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Sin embargo, esto es lo que veía Ruth. Y si vemos en Ruth 4:15, esto es lo que veía la gente.
La primera parte la puse más clarita porque es cuando se refiere a Obed, pero desde la segunda parte, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz porque le dio un nieto y ella es de más valor para ti, ¿qué dice? Que 7 hijos. ¿Llegó ella con manos vacías? A veces no nos damos cuenta quién tenemos a nuestro lado. No sé si me... Muchas veces tomamos por sentado a la persona que ha viajado y ha salido de Moab contigo y ha viajado por valles, por montes, por collado, atravesado ríos y llega a su lugar y en realidad sientes como Noemí, como que tú estás sola en la película. En realidad, tomando, take it for granted, tomando por sentado a Ruth. Sin embargo, las mujeres veían o el pueblo veía que Ruth era de más valor para ella que 7 hijos. A veces no valoramos las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Y en este caso, podemos ver que ellos hablan del número perfecto. Un hombre como hijo era muy valorado, pero 7 hijos. Ruth es comparada a 7 hombres. Y no lo digo esto en ningún mal sentido, sino como vemos la perspectiva de Noemí, pesimista, siendo bendecida con una nuera que lo dejó todo para seguir a Dios y seguirla a ella, y viendo ella solamente su amargura. Así volvió Noemí, quebrantada, quizás demostrando cómo estaba su corazón amargo. Ella no ocultó su amargura, humilde y honesta. Ella sentía que el Todopoderoso la había afligido, pero en los próximos capítulos se mostrará que el Todopoderoso tenía un plan de bendición para ella, si tan solo pudiera verlo. Y llegaron a la casa del pan. Habría sido fácil para Noemí enfocarse en lo que había perdido. Había perdido un esposo, 2 hijos y una nuera. Había perdido todo tipo de posesiones materiales. Todo lo que le quedaba era una nuera, Ruth. Pero a través de lo único que le quedaba, Dios traería una bendición increíble a su vida. Noemí tomó la decisión correcta: volver a Dios, volver a la tierra prometida, volver a la tierra del pan, aunque se iba y sentía que estaba vacía. Todo lo bueno que sucede en los capítulos futuros comienza aquí, con una decisión correcta de Noemí, con el arrepentimiento piadoso y la honestidad. Esto hizo una diferencia no solo en su vida, sino también en la vida de su nuera Ruth y en el destino de la nación de Israel y hasta el día de hoy y en nuestra salvación eterna. Es posible, si vemos aquí el último que dice, así volvió Noemí, como les dije, quebrantada, ¿verdad? Pero volvió. Y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab. Si lo podíamos cambiar, volvió del mundo y llegaron a la tierra prometida. Al comienzo, dice, de la siega de la cebada. Llegó al comienzo de algo maravilloso, de algo que iba a traer fruto y ella iba a ser parte de ello. A veces decimos, tomó una decisión que ella pensó, a mi vida aquí se acabó, pero ella no sabía, Noemí, que al volver a la casa del pan, al volver a la obediencia de Dios, su vida iba a ser tan bendecida que iba a llegar hasta la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué queremos decir con esto? Es posible que Dios realice cosas asombrosas con nuestras decisiones, tanto ahora como para la eternidad. Si nos volvemos hacia Dios hoy, no solo en nuestros sentimientos, sino también en nuestras acciones y sobre todo con decisiones alineadas con nuestro Creador. Y vamos a volver, y termino con este versículo. Yo creo que Fide ya se lo sabe de memoria, ¿verdad? Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Esto está en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. El importante en este estudio, en este día de hoy, más que nada, fue que nuestras decisiones son importantes. Lo que decidimos retener, que no es bueno, es importante soltar.
Y es importante porque a pesar que Noemí volvió amargada, Dios hizo algo en el proceso y ustedes no se pueden perder el capítulo 2, que el capítulo 2 de esto también tiene otra enseñanza con respecto a lo que Dios quiere hacer a través de este estudio que es temático, como se los dije desde un principio. No entramos en profundidad desde qué año, de qué estas cosas, del autor, aunque ya lo dijimos, pero el segundo capítulo dice enfrentando cambios y tomando riesgos. La historia no solo termina que ahí, que llegaron al comienzo de la siembra, ¿verdad? Sino que ahora vienen cambios y riesgos. Y vamos a ver cómo respondemos, y también respondieron ella en ese tiempo, cuando enfrentamos cambios y tomamos riesgos. Así que espero que esto les haya bendecido y vamos a orar para terminar. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres un Dios veraz. Padre, ayuda en nuestra vida, Señor, para que podamos tomar decisiones ciertas. Ayúdanos a entender que Moab nunca nos va a poder satisfacer ni ofrecer lo que tú ya nos has ofrecido, la tierra prometida, la Canaán celestial. Padre, tú nos diste todo, Señor, y a través de esta historia enséñanos, Padre, que podamos tomar buenas decisiones como familia, Señor, como Elimelech, padre de familia, tomó decisiones que afectó a sus hijos, afectó a su esposa, a sus nueras, Señor, por comida. Padre, ayúdanos, Señor, a mirar más allá de las cosas que perecen. Dios promete que nunca nos dejará ni nunca nos desamparará y que en su simiente no mendigaría pan. Ayúdanos, Señor, a no buscar en el mundo lo que tú ya nos has prometido que vas a darnos y que nos proveerás y que nada faltará a tu pueblo. Padre, ayúdanos a no guardar rencores. Padre, ayúdanos a no ponernos amargados, Señor, porque pensamos de una manera u otra. Ayúdanos a entender que el único que tiene la razón eres tú, Señor, y que cada uno de nosotros somos personas imperfectas. Ayúdanos a tener ese compromiso contigo que es superior, que es el anhelo de nuestro corazón, que podamos volver a ti siempre buscando tu presencia, buscando tu aprobación y no la aprobación de los hombres. Oh Señor, tu palabra dice, maldito el que teme al hombre, ¿verdad? Padre, nosotros queremos bendecirte a ti y temerte a ti con ese temor reverente, con ese temor santo que anhela hacer tu voluntad. Ayúdanos a tomar decisiones correctas, Padre, y ayúdanos a buscar el consejo sabio de aquellos, Señor, que han caminado antes de nosotros y que continúan con un testimonio que nos inspira. Gracias, Padre, por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú hagas la obra en cada corazón, en mi corazón, Señor, en cada uno de nosotros y que, Padre, que tu palabra produzca fruto para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.